Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por conectarte. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente, siguiendo con nuestro estudio del libro de Josué. Ya es la segunda después de la introducción. Espero que hayas podido escuchar la predicación anterior para poner un poco el contexto del libro. Y pues bueno, esta mañana me gustaría platicarte un poquito cómo es interesante que la vida está llena de las famosas Y, ¿no? En donde tenemos que decidir para dónde seguimos, ¿no? Como cuando vas en un camino y llegas a un punto en donde se divide en dos y se le llama una Y. Y en medio hay un letrero y lo que normalmente hacemos es que leemos lo que dice y decidimos hacia dónde vamos. Y todo ese proceso de decidir hacia dónde avanzamos es muy interesante, ¿no? Y podríamos quedarnos ahí un rato platicando acerca de ese proceso, pero en este momento quiero que te pongas enfrente del letrero, que veas que lo puedes leer perfectamente bien, todo lo que dice el letrero, y sientas ese nervio, ¿no? Que se siente tener que tomar una decisión. Entonces, si ya estás ahí, vas a poder entender un poco lo que aprendemos en este pasaje, porque lo que nos toca estudiar hoy, vamos a ver a Josué en exactamente esa postura, en una Y, leyendo el letrero de lo que Dios le está diciendo. Y aunque más adelante vamos a poder ver qué es lo que decide Josué, hoy solamente vamos a enfocarnos en el letrero, en lo que Dios le dice, lo que le está poniendo enfrente y la decisión que va a tener que tomar Josué. Entonces acompáñame a leer. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 3 hasta el 9. Y dice así la palabra de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra nuevamente y buscar tu rostro, Señor, buscar tu guía, tu dirección por medio de ella, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu toque nuestros corazones, toque nuestra mente y sobre todo ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Esta mañana te pido que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros y que nos des convicción para ponerlo en práctica, Señor. Que tú evites distracciones y podamos concentrarnos en ti, en lo que nos estás diciendo y sobre todo que lo podamos poner en práctica, Señor, para reflejarlo hacia el mundo que tanto te necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces la semana pasada veíamos un poquito el repaso histórico de lo que había pasado hasta que llegáramos a este punto. Moisés ha muerto y Dios ahora le habla a Josué y le da una instrucción diciendo que levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿no? Entonces Dios le está dando un encargo a Josué y vamos a ver qué es lo que Dios dice que va a hacer o que está haciendo y qué le dice a Josué que Josué tiene que hacer para que pueda participar en este plan de Dios. Entonces lo primero que vemos es que cuando Dios habla, y cuando Dios le habla a Josué, cuando Dios habla en general, nos da algo que creer. Y en este caso le da algo a Josué que tiene que creer por como lo dice. Si se fijan en el versículo 3, dice, yo os he entregado. Y habla en tiempo presente como diciendo que es un hecho. Antes, cuando había hablado acerca de la tierra prometida, Dios siempre hablaba hacia el futuro, como en Génesis 15, 18, cuando le dice a Abraham, eh,
que está haciendo un pacto con él y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y también a Moisés cuando le dicen Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Entonces les estaba hablando en futuro, como que es algo que todavía no pasaba. Y aquí le cambia y dice que yo os he entregado, como hablando en tiempo presente. Y es interesante toda la extensión territorial de la que habla Dios, ¿no? Desde el Líbano hasta el Éufrates, como marcando los límites, desde Egipto, desde el desierto hasta el río Grande, ¿no? Desde el río de Éufrates. Entonces es algo interesante que esta región siempre ha estado en el plan de Dios, ¿no? Y lo vemos desde el Edén, que estaba ahí por la región del Éufrates. Entonces, simplemente es un dato curioso. Pero además le dice en el versículo 5 que nadie te hará frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y nuevamente esto es lo que está diciendo Dios. Y Josué sabía cómo había estado Dios con Moisés, porque pues, él estaba ahí, él había estado presente desde todo lo que hizo en Egipto, cómo llegaron las plagas y cómo lo sacó de ahí, cómo vio que se separó el mar para que pudieran pasar por ahí, cómo les dio de comer maná y abrió la roca para que saliera agua y los libró de las serpientes venenosas y libraron ciertas batallas. Entonces, Josué ya sabía cómo había estado Dios con Moisés, entonces no era algo que desconocía. Entonces, si vemos los primeros 3 versículos, Dios le dice que ya le entregó la tierra y que todo lo que pisare sus pies sería de la nación. También le dice que nadie le iba a poder hacer frente, que estaría con él como estuvo con Moisés. Y no te dejaré ni te desampararé. Y a lo mejor podemos pensar, pues qué padre, ¿no? Parece muy obvio. Que qué bueno que Dios le está diciendo esto, pero lo primero que tiene que suceder en el corazón de Josué es creer lo que Dios está diciendo. O sea, y es lo mismo que nos pasa cuando estamos frente al letrero. Si le vas a hacer caso al letrero, lo primero que tienes que hacer es creer que la dirección a la que está apuntando hacia el lugar que te está diciendo que es hacia la derecha, pues le vas a creer para seguir ese camino. Si recuerdas un poco lo que pasó con Moisés, cuando Dios se le aparece en la zarza y le dice que lo iba a enviar con Faraón para que sacara de Egipto a su pueblo, Moisés como que se saca un poquito de onda y le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios como que le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Entonces Moisés como que empieza a tener este diálogo con Dios de, híjole, pues no estoy muy convencido. Y después le dice, híjole, pero no me van a creer. ¿De parte de quién, verdad? ¿Quién dices que eres? ¿Cómo dices que te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy, te está enviando. Y le cuenta todo el plan. Le dice, tú vas a ir, le vas a decir esto y no te van a dejar ir, ¿no? Y yo voy a ir a Egipto y aparte ellos les van a dar todas sus cosas para que salgan con muchas riquezas y además de todo esto pues no iban a salir con las manos vacías. Y Moisés todavía va más allá y le dice, no, pero es que no me van a creer. Entonces Dios dice, bueno, a ver, ¿qué tienes en la mano? Ah, pues tengo una vara. Ah, bueno, échala al piso y se convierte en una serpiente. Y ahí estaba Moisés huyendo de la serpiente. Y le dice, a ver, agárrala de la cola y se vuelve a convertir en vara. Después le dice, a ver, mete tu mano en tu ropa. A ver, entonces sale completamente blanca, llena de lepra. Y después la vuelve a meter en su ropa y la saca y otra vez está sano, ¿no? Y le dice, si esto no es suficiente, agarra un poco de agua del río, la vas a echar en tierra y se va a convertir en sangre, ¿no? Entonces, con todo esto vas a ver que sí te van a creer. Entonces Moisés le dice, bueno, pero es que yo soy torpe de lengua. Y Dios dice, bueno, caray, pues no soy yo el que creó todas las cosas, no te di yo esa boca que tienes. Creo que sé lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, está bien. Te va a ayudar Aarón. Entonces ya, por fin, después de todo esto, Moisés, ya que le cree a Dios, ya que arma bien su plan, entonces se para y obedece lo que Dios le había encargado. Y ya que creyó, pues va a Egipto y Dios hace todo lo que ya hemos visto que hizo. Y entonces lo mismo aplica para nosotros, ¿no? Hasta que no le creemos a Dios, hasta que no le, como decimos, le creemos de veras,
no nos vamos a levantar a hacer lo que nos ha encargado. Y en este caso, que Dios se le parece a Josué y le dice tal cual lo que debía hacer y, y cómo lo tenía que hacer, básicamente le está dejando la pelotita en la cancha de Josué, porque como que pareciera que le deja una parte que depende de ellos, porque les dice todo lugar que pisare la planta de sus pies va a ser su territorio. Y eso es lo que Dios le dijo, ¿no? Desde Egipto hasta el Líbano, y le marca así de dónde a dónde, todo lo que pisar en vuestros pies va a ser de ustedes. Entonces, este es mi plan, pues ahora haz tu parte, un poquito. Y además le dice cómo debía de hacer las cosas, cómo debía de obedecer. Acompáñame al versículo 6 porque dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, si nos ponemos en el lugar de Josué por un momentito, tenemos que ver que pues estaba pasando apenas el luto de la muerte de Moisés. El primer, vamos a decir, el primer gran líder de la nación ya como nación, con una cantidad importante de personas. Y ahora le habla a Dios directamente a Josué. Entonces, Dios le dice que pase este Jordán, o sea, pase este Jordán tú y todo este pueblo. Entonces podríamos pensar, hijo, espérame, pues, o sea, ¿cómo hago eso? No hay puentes, no tenemos lanchas, tenemos un chorro de personas, animales, niños, pues, o sea, no está fácil cruzar. Pero Dios le dice que como estuvo con Moisés, iba a estar con él también. Entonces, como les decía hace un ratito, Josué ya sabía cómo estuvo Dios con Moisés, ya tenía esa experiencia, porque él había estado ahí. Entonces, Dios iba a hacer todo lo que fuera necesario para que llegaran al otro lado. Eso le quedaba muy claro a Josué. Entonces ya tiene una pista de cómo iban a pasar las cosas. Y cuando Dios nos encarga algo, cuando Dios nos dice que hagamos algo, siempre nos dice cómo hacer las cosas. O sea, nunca nos da un encargo sin que sepamos cómo se debe de hacer. Entonces, en este encargo en particular, le dice cuatro cosas bien importantes a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero si leemos estas cuatro cosas solitas, quedan incompletas, ¿no? Porque podemos decir esfuérzate y sé valiente, y es algo que muchas veces decimos nosotros, ¿no? O sea, decimos frases como, sí, échale ganas, pero no creo que Dios se estuviera refiriendo a esto. O sea, porque no creo que la clave para que las cosas nos salgan bien es que le echemos ganas, ¿no? Y mucha gente usa esto, mucha gente usa esta frase incluso entre cristianos, ¿no? Que decimos, oye, ¿cómo estás? No, pues aquí echándole ganas, ¿no? Y, y Dios se lo dice tres veces en este pasaje, entonces podríamos decir, ah, pues es muy importante echarle ganas. Sin embargo, viene de la mano con otra frasecita que dice, y sé valiente. También le dice, y sé muy valiente, y le dice, y que te encargo que seas valiente. Entonces, si lo pensamos realmente para echarle ganas, para ser esforzados, pues no necesitas ser valiente, tú le puedes echar ganas y ya, porque te estás esforzando. Pero aquí están juntos, esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿a qué se referirá entonces? Si leemos el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces le está diciendo que sea esforzado y valiente para cuidar de hacer todas las cosas que te dijo Moisés mi siervo en la ley. O sea, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Ok, ahora sí suena diferente, ahora sí entiendo por qué tenía que esforzarse y ser valiente. Porque cumplir todo lo que decía la ley, pues requeriría un esfuerzo tremendo. Y obedecer lo que Dios dice requería muchísima valentía. O sea, si obedecer fuera tan fácil, no lo diría tantas veces la Biblia. O sea, no nos diría una y otra vez las cosas que tenemos que hacer. Y es porque no se nos da de forma natural. Por eso debemos hacer un esfuerzo para obedecer a Dios. Y mucha gente dice, bueno, es que no siento ganas de hacer esto. No, o sea, yo no siento ganas de amar a mi hermano. Es que no lo conoces y es que es bien difícil. No, híjole, yo todavía no siento ganas de diezmar, es algo que no siento bonito. Entonces, si no siento bonito, a lo mejor no es de Dios.
Pero la realidad es que este tipo de cosas no son agradables para nosotros, para nuestra carne, para esa parte que va en contra de lo que Dios nos dice. Obedecer, por eso es difícil, porque va en contra a veces de lo que nosotros queremos. ¿Y qué me dices de la valentía? ¿No? O sea, ¿tú crees que requiere valor poner a Dios en primer lugar? A lo mejor suena muy romántico y todos estamos de acuerdo en decir, oh, claro, tenemos que ser muy valientes. Pero ¿qué tal cuando eso significa rechazar algo o rechazar a alguien? ¿No? Alguien que dice, no, es que es la mujer de mis sueños. Y alguien le pregunta, espérame, pero ¿ama a Dios? No, 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 pero eventualmente a lo mejor sí, entonces, no, no, espérame. O sea, obedecer a Dios requiere valentía. ¿O qué tal la típica frase? No, bueno, es que todos lo hacen, es algo que todo mundo está haciendo. A ver, espérame. Pero eso que todo mundo está haciendo, ¿te va a alejar de Dios? No, requiere valentía. O sea, hacer lo correcto, obedecer a Dios, requiere valentía. Y muchas veces te puede generar enemigos o te puede generar rechazo, porque vas a hacer algo que Dios te está diciendo y que va en contra de lo que las demás personas te están diciendo que hagas. Entonces, a lo mejor tú eres un poco como yo y te preguntas, ok, bueno, entonces, ¿cómo le hago para obedecer a Dios? O sea, ¿cómo le hago para saber lo que quiere, para saber lo que dice y cómo le hago para yo poderlo obedecer? Porque la verdad no se me da de forma natural. O sea, en el fondo puedo decir, sí, sí quiero obedecer, pero, o sea, ¿cómo le hago? Entonces, podemos encontrar la respuesta en el versículo 8. Este es un versículo muy famoso y es la fórmula que Dios le da a Josué para poderlo obedecer. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, lo tienes que estar hablando. Pero para poderlo hablar, debemos de conocerlo. Porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos de empaparnos de su palabra, debemos de conocerla bien para que hablemos su palabra en todo momento. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que tengo que hablar pura Biblia? O sea, a lo mejor no literalmente, pero todo lo que hablemos debe ser conforme a su palabra. Siempre tenemos que tener presente lo que Dios dice. Por eso dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Debemos de hablar bendición. Todo lo que Dios nos dice se debe reflejar en nuestras palabras. Y además le dice que meditarás en él, o sea, meditarás en la ley de Dios. Porque tienes que estar pensando en la ley, tienes que estar pensando las cosas que Dios dice. Y hay un hombre en la Biblia que nos dice, la misma palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Esta frase tan famosa que la Biblia usa para describir a David. Y él muchas veces nos decía lo que pensaba acerca de la palabra de Dios. Uno de los salmos más bonitos a este respecto es Salmo 119, y podemos leer varios pedacitos, donde aquí el salmista nos habla de una actitud correcta hacia la palabra de Dios, como por ejemplo en el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y así se va, ¿no? En ese ritmo padrísimo de decir dónde tiene que estar tu corazón, qué es lo que produce la palabra de Dios en tu vida. Y un poquito más adelante, el versículo 17 hasta el 20 también dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea, todo el Salmo 119 nos muestra ese tipo de relación que David tenía con la palabra de Dios, ¿no? Con los mandamientos de Dios, con ese deseo que tenía de conocerlos, de seguirlos, incluso de hablarlos, ¿no? Y en este pasaje vemos que Dios le dice a Josué que de día y de noche meditara en la palabra de Dios, para que pudiera entonces guardar y hacer todo lo que dice ahí. Porque meditar es eso que hacemos cuando estamos pensando todo el tiempo en ella, ¿no? Estamos pensando, estamos cuestionando, o sea, ¿por qué dice esto? ¿O a qué se refiere? ¿O qué puedo aprender aquí? ¿Por qué habrá puesto Dios esto aquí?
¿O qué debo cambiar? ¿Cómo puedo animarme? ¿Cómo puedo usar estas palabras para animar también a otras personas, ¿no? Ese tipo de pensamientos son los que se refiere a la Biblia cuando estamos meditando en ella. Entonces, a lo largo de la Biblia, cuando vemos la actitud que David tenía hacia las escrituras, nos debemos de poner a pensar nosotros, híjole, pues ¿qué tanto me parezco? ¿No? O sea, ¿cómo es mi actitud hacia la palabra de Dios? La busco, me da flojera, con qué ganas o con qué actitud llegamos a ella. O sea, sí nos damos cuenta que ahí es donde Dios se nos reveló, nos platica muchísimo de Él, de su carácter, de su plan, etcétera. Y la realidad es que nuestra actitud hacia la palabra de Dios va a determinar muchísimas cosas de nuestro diario vivir. Entonces es clave, ¿no? Lo que Dios le está encargando a Josué, pero también creo que por eso le dice, no temas ni desmayes, como dice el versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y a lo mejor dices, bueno, pues sí es muy fácil decirlo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿O por qué no voy a temer? ¿Por qué no me voy a desmayar? O sea, la verdad es que sí tengo miedo muchas veces. Muchísimas veces me desanimo. Y sí siento a veces que no tengo ganas de hacer las cosas, ¿no? O que simplemente no soy capaz de hacer las cosas. Entonces, o sea, ¿cómo le hago? Estas cuatro cosas, ¿no? Que te esfuerces y seas valiente, que no temas y no desmayes, dice que lo hiciera porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. O sea, no debes de tener temor y no debes desmayar porque Jehová tu Dios estará contigo. Y esto es fundamental. O sea, Josué, como les comentaba, sabía perfectamente lo que significaba que Jehová estuviera contigo. Y era algo espectacular porque él lo vivió en primera mano con Moisés. Entonces, él sí se iba a esforzar, sí iba a ser muy valiente en obedecer la ley y todo lo que dijera Jehová. Y entonces no iba a temer y no iba a desmayar porque Dios iba a estar con él, como había estado con Moisés. Él ya lo conocía, Josué ya conocía a Dios, ya sabía de lo que era capaz, y eso sin duda alimentó esta fe, estas ganas de poder esforzarse y de ser valiente y no tener temor y no desmayar. Pero a lo mejor dices, bueno, pero qué buena onda por Josué, ¿no? Qué bueno que él tenía esta experiencia, pero ¿a mí qué, no? La Biblia también me lo dice a mí. Y podemos ver ejemplos como Efesios 6:10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O 1 Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O el famosísimo Mateo 28, versículo 20, que acaba diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, lo mismo que le dijo a Josué, nos lo está diciendo a nosotros. Y lo mismo que le dijo, también aplica para nosotros porque así como Josué tuvo la experiencia con Moisés, nosotros tenemos la experiencia transmitida de todos los personajes que leemos en la Biblia y de todas las personas que nos rodean que tienen un testimonio que nos platican cómo ha sido Dios o que hemos vivido cómo ha sido Dios en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Pero no solo esto, sino que además es muy interesante el para qué. O sea, ¿para qué todo esto que está platicando? Y porque, o sea, ¿por qué Dios le hace este encargo a Josué? O sea, porque nosotros sabemos que Dios puede hacer todo, no necesita de nuestra ayuda, pero por alguna razón quiere que participemos en sus planes. ¿Y de qué otra forma podríamos nosotros ver, presenciar las cosas que hace Dios si no es de cerca? ¿No? Cuando experimentamos estas cosas de cerca, podemos darle la gloria a Dios. Podemos agradecerle por las cosas que Él hace. Y al mismo tiempo, cuando Él hace maravillas, también nos ubicamos en quién es Él y quiénes somos nosotros. Podemos ver su poder comparado con el nuestro y decir, ah, no, no, bueno, es que esto tuvo que haber sido Dios. Entonces, nos ayuda a ubicarnos. Entonces, esto nos ayuda también a recordar que somos su creación y nosotros, en todo caso, podemos ser sus instrumentos. Entonces, imagínate una escena conmigo un momentito.
tenemos a un gran compositor de música, es un genio de la música, y este genio escribió una canción espectacular, ¿no? Y agarra su hojita y escribe todas las partituras y tiene una melodía hermosa, ¿no? Pero para que podamos apreciar su genialidad, este gran compositor se sienta en un piano y toca la pieza, ¿no? Y empieza, o sea, espectacular, hermosa la pieza. Y todos, o sea, los que estamos ahí escuchando, se nos salen las lágrimas de la belleza de esta canción, ¿no? Se nos mueven las entrañas, se nos pone la piel de gallina y todo esto disfrutando de esta gran obra maestra, ¿no? Entonces, al final, cuando termina la canción, se para el maestro, ¿verdad? Voltea al público, hace una caravana y todo el auditorio se desvive aplaudiendo, ¿no? Y le lanzan flores y toda la cosa porque, o sea, fue una cosa espectacular. El gran compositor es un genio, ¿no? Y todo el mundo apreció su gran obra. Lo interesante de toda esta ilustración es que nadie peló al piano. O sea, el piano simplemente es un instrumento que usó este compositor para demostrar lo que él puede hacer. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Nosotros somos el piano. Y Dios es el compositor. Él es de quien se trata todo. Él es el verdadero genio, el que tiene el plan, el que tiene las partituras ya escritas. Y nosotros solamente somos un instrumento en sus manos. Entonces, por eso en el versículo 6, cuando le dice a Josué que él iba a repartir a este pueblo por heredad la tierra, pues le está diciendo básicamente que lo está invitando a formar parte de su plan. O sea, tú me vas a ayudar a repartir la tierra que yo juré a sus padres, que yo les entregué, que yo hice, este es mi plan. Y tú, pues, te invito a participar un poquito, ¿no? Vas a hacer, vas a demostrar este plan que yo tengo. Pero también viene con una parte condicional, porque el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, le está diciendo, si guardas las escrituras, si guardas de hacer todo lo que conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿no? Entonces harás prosperar tu camino. Es algo, es algo condicional. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, si obedeces todo lo que te dijo Moisés, si te apegas a todo lo que yo les he instruido, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y podemos pensar, ¿todo? Bueno, es que todo significa todo. Pero no hay que confundirnos, porque luego entra nuestra carne y se pone a pensar, con que todo. O sea, entonces si yo le hago caso a Dios, entonces todo me va a salir bien. A ver, vámonos regresando un poquito. Recordemos que estamos hablando de obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces todo le iba a salir bien. Bueno, entonces, ¿qué significaba todo? Pues todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios iba a salir bien. Todo lo que emprendas en obedecer lo que yo te estoy diciendo, porque al guardar la palabra de Dios, pues obviamente no iba a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si guardas la palabra para hacer la voluntad de Dios, o sea, es para que salga el plan de Dios. No es una estrategia para que nuestros planes salgan adelante y podamos tener como la botellita del genio. O sea, no se trata de nosotros, sino se trata de los planes de Dios. Entonces lo podemos entender si regresamos al ejemplo del piano. Antes de tocar la pieza, este genio músico se sienta enfrente al piano y le dice, querido piano, voy a tocar, no sé, la sonata número 14 de Beethoven, conocida como Claro de Luna. Y para esto necesito que estés bien afinado, ¿no? Este es el plan, le está platicando su plan al piano. Entonces le dice, a ver, pianito, tócame un do, por favor. Y el piano suena... Híjole, qué barbaridad, suena muy mal. A ver, toca un mi, por favor. Mi. Uy, caray. Pues no, fíjate que no puedo usarte hasta que no estés bien afinado. Y en este caso que estamos platicando, la obra maestra ya está lista, ya está escrita. Ya están ahí las partituras, ya está todo, está increíble. Solamente falta tocarla. Y eso es lo mismo que pasa con Dios. O sea, Él ya hizo la obra, Él va a hacer su plan, pase lo que pase, pero nuestra participación en la orquesta de Dios depende de qué tan afinados estamos, de
de qué tan bien estamos para ser utilizados por Él. Entonces, para que Dios usara a Josué, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y es precisamente en este libro lo que vamos a estudiar. ¿Qué fue lo que hizo Josué? No vamos a ver si obedeció o no obedeció. Vamos a enterarnos un poquito más adelante de qué pasó a detalle y qué pasó en cada una de las etapas. Pero en este momento vemos que Josué está en esta en ese momento de decidir si le va a hacer caso o no. Y Dios le pone el letrero y vamos a ver más adelante qué pasó. Pero hasta aquí vemos algo espectacular para nosotros. Hay algo que creo que es una aplicación increíble para nosotros y para nuestras vidas, porque Dios siempre nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Dios es el que tiene el plan. Y si lo pensamos en nuestra ilustración, o sea, eso es el letrero, ahí está. Está claro, está con la dirección, está con todo lo que va a pasar. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es creerle. O sea, ese momento en que creemos es el momento en que decidimos, ok, voy a seguir lo que dice este letrero, lo crees y decides. Y entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, solamente obedecer es lo que sigue. Obedecer para poder participar en su plan. Esa es la acción que nos lleva la, la decisión de haber creído en lo que Dios está diciendo. Entonces aquí nos podemos poner a pensar, ¿sabemos lo que Dios dice? O sea, tú en lo personal conoces cuáles son las instrucciones de Dios o qué nos encarga Dios a nosotros. Porque si no, o sea, nos vamos a poner el saco a las palabras que dijo Jesús cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque Dios es el que pone el plan y Él lo va a hacer. Pase lo que pase, creamos lo que creamos, Él es el que manda, Él es el compositor. Y nosotros sabemos esto porque tenemos las partituras. O sea, tenemos las partituras en nuestras manos, con la Biblia. En las escrituras, en la palabra de Dios, todo lo que pasa ahí es lo que Dios ha planeado, desde el principio hasta el final. Y lo vemos en la historia de la humanidad. Desde el principio, todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar es parte de su plan. Entonces la pregunta es, bueno, ¿lo conoces o no? Si sí, si no, ok, vamos a ver. Pero si sí lo conoces, la siguiente pregunta es, ¿crees lo que nos dice? Porque creerlo determina si vas a querer participar o no. O sea, porque una vez salvo, puedes tener a lo mejor la actitud de que, bueno, pues yo haga lo que haga, pues me voy a ir al cielo, ¿no? O sea, total, Dios ya me salvó. Pero si pensamos en la nación de Israel, ellos salieron de Egipto. Es decir, ya no eran esclavos, pero ahora estaban en el desierto, que no era donde Dios los quería. Él los quería en la tierra prometida, disfrutando de la leche y de la miel y atrayendo a todas las naciones hacia ellos para que conocieran a Dios. Pero como no lo creyeron, como no le creyeron a Dios, se quedaron ahí sin cumplir su propósito. Entonces imagínate el piano. O sea, el piano sabes para lo que sirve, pero también sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, pues puedes detener una puerta con el piano. O a lo mejor puedes sentarte a comer arriba del piano porque está planito, pero tú sabes que ese no es su propósito. Y así también nos puede pasar a nosotros como personas. Hasta que no le creemos a Dios, no podemos empezar a caminar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Y por último, lo que sigue una vez que sabes lo que Dios dice y que crees lo que Dios dice, lo que sigue es obedecer. O sea, ya que escuchaste, ya que creíste, ahora ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Y aquí es donde muchas personas patinan, donde muchos ya no quieren esforzarse, ya no quieren ser valientes y no quieren seguir adelante. Pero si recordamos lo que Dios le dijo a Josué en el versículo 8, esa es la clave. O sea, aquí es donde empieza todo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, tienes que entender que ese es el chiste, que tú sepas lo que Dios dice, que sepas lo que Él dice por medio de su palabra para creerlo entonces. Y entonces, ahora sí, solamente queda decidir. Entonces, quiero hacer un pequeño ejercicio. Vamos a leer unos pasajes para ver qué opinas, ¿no? Y ponernos en la misma posición en la que estaba Josué. Vamos a ponernos en esa misma Y. Y vamos a sentir ese nerviecito de decidir hacia dónde nos vamos. Entonces, rápidamente te voy a leer unos versículos. 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces de aquí partimos. Dios está diciendo esto, que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y partimos de aquí porque tenemos que creer en Jesucristo para tener vida, para poder nacer de nuevo. Si no obedecemos este mandamiento, ni siquiera puedes empezar a entender absolutamente nada, porque Dios quiere que seas su hijo. Por eso envió a Jesús, a rescatarte de esa esclavitud del pecado y darte vida eterna. Solamente tienes que creer en Él. Pero estamos. Otra vez, la primera Y, aquí empieza todo. Acompáñame rápido a Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú dices que amas a Dios, perfecto, entonces tienes que entender que tienes un propósito. Y todas las cosas que te suceden son para ir afinándote para ese propósito. Dios dice esto, ¿lo crees? Ok. Otra pregunta. Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es una promesa muy sencilla. Me hallan los que temprano me buscan. Entonces, nuevamente, Dios lo está diciendo. ¿Lo crees? A lo mejor sí lo crees. La pregunta es, ¿lo obedeces? ¿Lo buscas temprano para hallarlo? Pruébalo. Es algo muy sencillo. Pruébalo, búscalo desde temprano para ver si lo hallas, ¿verdad? Un proverbio que me encanta es Proverbios 3. Y vamos a leer unos cuantos versículos de este proverbio porque no sabía dónde cortarlo y todos son espectaculares, pero Proverbios 3, versículo 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No está increíble, ¿verdad? Pero no termina ahí, sino que sigue diciendo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sigue diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces aquí sigue un patrón de te doy un consejo, si tú lo haces, este va a ser el resultado. Nos está diciendo que largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, que Él enderezará tus veredas, que va a ser medicina para tu cuerpo y que, o sea, serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces, eso es lo que Dios dice. ¿Lo crees? Y si lo crees, ¿vas a hacer algo al respecto? Nuevamente, la misma disyuntiva, la misma Y que tienes que decidir. Otros ejemplos que van subiendo de tono, como se dice, podríamos encontrarlo en Juan 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, ¿crees verdaderamente que puedes hacer las obras que hizo Jesús? Y aún mayores, como dice aquí. Híjole, yo creo que necesitamos que Dios nos ayude a creer más, que nos ayude a esta incredulidad. Porque eso es lo que Él está diciendo y nosotros tenemos que creerle como le creyó Josué. En Apocalipsis, cuando Jesús está hablando a las iglesias, y le habla a la Odisea, la famosa iglesia tibia, le dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí es donde decimos, híjole, ¿creemos o no creemos? O sea, ¿te imaginas la implicación de sentarte con Él en su trono? Entonces te invito a que leas todo el pasaje y digas, híjole, a lo mejor lo creo o no lo creo, pero si sí lo crees, haz lo que dice ahí. Y por último, Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, será bienaventurado en lo que hace. El que hace, el que obedece y no olvida lo que dice la ley. Entonces,
Yo creo que podemos seguir literalmente toda la vida leyendo la Biblia y aprendiendo de ella. Pero quería simplemente mostrarte algunas de las cosas que Dios dice. Son cosas que tenemos que conocer, que también tenemos que creer y como dice Santiago, tenemos que hacer para que seamos bienaventurados en lo que hagamos y no seamos oidores olvidadizos. Entonces, de la misma forma que Dios puso a Josué en una Y, nosotros cada vez que leemos la palabra nos ponemos en esa situación en donde la pelotita está de nuestro lado, la pelotita está en nuestra cancha. Y nosotros somos los que tenemos la opción, la decisión. Podemos creer y actuar, podemos creer y no hacer nada, o podemos no creer. Y como la nación de Israel, quedarnos en el desierto. Y nos quedamos como pianos que no sirven para nada, que sirven a lo mejor para tener una puerta, pero que no están cumpliendo el propósito de Dios. Y algo que es padrísimo es que gracias a Dios no estamos solos. O sea, gracias a Dios tenemos tantos y tantos ejemplos de personas que ya vivieron y que ya vencieron de la mano de Dios. Como Josué, ¿no? Que ya sabía lo que se refería a Dios cuando le dice que Él iba a estar con él. Nosotros no estamos solos. Nos podemos acercar con algún hermano, nos podemos acercar a la palabra de Dios. Tenemos a Dios mismo que dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precisamente para que con estos elementos creamos lo que Dios nos dice, pongamos manos a la obra y podamos participar de la increíble obra que Dios tiene para todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este pasaje, Señor. Gracias por toda la riqueza que podemos ver en él. Gracias por esta lección tan increíble de Josué que tú nos das, Señor. Que tú le das el plan a Josué, que tú le muestras qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y aparte le das la tranquilidad y la confianza de que tú ibas a estar con él en cada paso, Señor. No lo dejaste solo porque tú estabas con él. No lo dejaste solo porque tenía tu ley, Señor, para obedecer paso a paso lo que tenía que ir haciendo, Señor. Y de esa misma forma nosotros tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, Señor, y tenemos a la iglesia para apoyarnos unos a otros, Señor. Te pido por favor que pongas en nosotros la convicción de buscar tu palabra, Señor, de encontrar lo que tú tienes para nosotros, que tú pongas en nosotros esa fe para creerte, para creer lo que tú estás diciendo, Señor, y que podamos poner manos a la obra en cada cosa que tú nos digas que hagamos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Si Dios quiere, nos vemos la que sigue. Hasta la próxima.